Mi inquietud era hacia la escuela, porque aquí cursaba mi hija en un salón que estaba, pues ahora sí, en condiciones ya para derrumbarse, con grietas y todo. Los baños estaban en muy mal estado, nada más servían 2. De hecho, ya se comentaba con anteriores padres de familia que también estuvieron cursando en ese mismo salón, de que había peligros en lo que era la escuela. Sí, tuve mucho tiempo en esta escuela, ya que aquí fui donde empecé desde muy pequeña. Y pues había un lugar en específico que donde daban clases, pues ya casi iba muy caído y había riesgo de que si alguien estuviera ahí dando clases, de la nada podría caer. Tuvimos que recurrir a un juicio, meter amparo. La verdad sí fue algo desgastante, pero afortunadamente se logró. La verdad nos llena de emoción al saber que no nada más nuestra hija Marichuy iba a tener unas mejores condiciones, sino todos los niños. El caso de Marichuy comenzó porque encontramos una escuela en Soledad de Graciano Sánchez que se encontraba en muy malas condiciones. A partir del litigio en derechos humanos, pensamos en una idea creativa de litigio que nos permitiera ordenar a las autoridades que reconstruyeran esa escuela donde estaba estudiando Marichuy. Nos acercamos, fuimos a observar la escuela y fue ahí donde conocimos a la señora Guadalupe, mamá de Marichuy, quien pues siempre estuvo muy comprometida con pedir a las autoridades pues que la escuela donde estudiaba su hija tuviera todas las condiciones idóneas. Se reunieron otras mamás, fueron muchas reuniones las que tuvimos y al final del día pues fue como empieza este litigio en búsqueda de dignificar las condiciones de la escuela. Siempre creo que este tipo de litigios tienen que reconocer el contexto político y social, y aquí estaba evidente que había un contexto social de desigualdad y un contexto político en el cual no era prioridad para las autoridades el destinar los recursos a esa reconstrucción de las escuelas, a pesar de que había un presupuesto etiquetado para tal efecto. Entonces, considerando todos estos aspectos, fue como decidimos presentar esta demanda de amparo. Y Marichuy, pues es quien da este gran paso. Sus papás, su papá y su mamá firman el amparo y empezamos a pedir a los tribunales que reconstruyeran la escuela. A este caso le invertimos muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño, porque realmente es un caso en el que sabíamos que no estábamos incidiendo en la vida de Marichuy. Sabíamos que estábamos incidiendo en la vida de muchas niñas y niños que estaban estudiando en ese momento, pero que también iban a estudiar en un futuro. No solamente era presentar el amparo y listo, sino era que realmente las personas supieran qué significaba un juicio de amparo, qué significaba llevar a los tribunales, qué significa una demanda, porque sabemos que lo jurídico muchas de las veces nos atemoriza. También nos enfrentamos a que había mucha resistencia. Había personas que no querían, no creían en que pudiera lograrse esa reconstrucción a partir de un litigio. También un tema importante que fue el buscar que las autoridades no se acercaran para que hubiera algún tipo de intimidación a las personas que estábamos acompañando. Entonces, creo que eso fue muy importante. Y creo que en el litigio de derechos humanos es muy importante el acompañamiento desde una perspectiva de atención a víctimas de violaciones en general de derechos humanos, una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, para que pues realmente las personas pudieran sentirse cómodas en este proceso, que al final de cuentas es un proceso que del todo no es lo más cómodo.
Al principio sí me dio un poco de temor, pero ya después me empezó a dar, me dio gusto, alegría de ver que pues se la pusieron fácil a ella más que nada para que entendiera bien el procedimiento por el cual estaba yendo. Tenía también medios nervios porque pensaba que los maestros se le iban a poner en contra. Ya después al ver que no le decía nada, pues sí, ya empezó a darle gusto. Yo creo que hay algo muy importante, que todos los padres de familia tuvieran ese valor de decir, vamos a luchar por la educación de nuestros hijos. Es lógico, es como en todos lados, siempre va a haber trabas, pero creo que al final de cuentas las personas buenas siempre van a estar del lado de lo correcto, que en este caso estamos hablando de la educación de todos nuestros hijos. A partir de que logramos la suspensión, se ordenó a las autoridades que reconstruyeran de inmediato porque existía un riesgo en la integridad de las niñas y de los niños. Esta resolución fue un gran ejemplo para que las autoridades pues tuvieran en la mira pues que hay escuelas en las cuales las niñas y los niños pueden estar en riesgo. Entonces, lo primero que se ordenó a partir de esta suspensión o esta resolución fue que derrumbaran una de las aulas que se encontraba en riesgo. Inclusive había una evaluación de Protección Civil que decía no pueden estar ahí las niñas y los niños. La derrumban, inician a construir una nueva aula, comienzan a instalar bebederos, comienzan a instalar una biblioteca, colocan los baños para las niñas y los niños. Pintaron la escuela y los cambios fueron inmediatamente porque ya había una resolución y los niños y las niñas lograron ver, Marichuy logró ser testiga de todo lo que estaba sucediendo. Incluso Marichuy nos comentó durante todo el proceso que sus compañeritos le agradecían, le decían Marichuy, esto es por el trabajo que tú has hecho y pues agradecemos mucho todo lo que has hecho por ser una niña muy valiente. Me emocionaba ver los cambios ya que veía un futuro mejor del que yo viví en mi infancia y me alegraba mucho de que otros niños pudieran vivir el cambio que yo no pude vivir. Pues para mí representa lo que sería defender un derecho que todos los niños deben y merecen tener, como por ejemplo exigir tener lo que sería una escuela mejor y que su educación no sea afectada por algo. Vimos que con el caso de Marichuy podíamos lograr una resolución favorable, que había jueces garantistas, que había personas valientes que querían exigir sus derechos humanos a través de los tribunales y que era un juicio que podía replicarse, que otras entidades podían también presentar estos litigios y de ahí también surgió pues el colectivo de abogadas y abogados Toma tu Remo, en el cual pues ya hay juicios en Oaxaca, hay juicios en Jalisco donde están también solicitando la reconstrucción de esas escuelas. Entonces el caso de Marichuy por eso fue muy importante, porque al ser emblemático permitió crear un precedente judicial que podía ser tomado en consideración para otros tribunales en el país para que también pugnaran por esa defensa de los derechos humanos de las niñas y de los niños, que hasta la fecha seguimos citando el expediente de Marichuy para decir, aquí hubo una jueza que consideró todo esto. Creo que es importante tú, juez de Ciudad de México, de Puebla, de Yucatán, que también veas lo que se resolvió en este otro caso. Y que pues también el caso de Marichuy permitió que interviniéramos en muchas otras tantas escuelas en San Luis Potosí, como en San Vicente Tancoayalaf, en Tanlajas, en Matehuala. Necesitamos tribunales accesibles, necesitamos sentencias accesibles, necesitamos perspectivas de los tribunales de derechos humanos que busquen resolver las problemáticas sociales en el país y que se conviertan también en aliadas, en aliados, en que pues el derecho se utilice también de manera alternativa para la garantía de los derechos humanos. Yo le daría un mensaje a la juez que nos ayudó y nos apoyó reconstruyendo y mejorando la escuela en la que yo estuve, porque aparte de hacerme feliz, hace feliz a más personas, a más estudiantes.
y hacer que ellos ya no se sientan en riesgo y puedan tengan el valor de venir y exigir una mejor educación y una remodelación de su escuela, como pasó en esta.